dejarnos, empezamos. Ah, Buenas mirá tardes a vos. todos. Hoy nos acompaña el señor Rubén Sperry de Industria Saladillo, que tenemos la suerte que nos ha eh, prestado su tiempo y su colaboración ya a lo largo de varios cuatrimestres, sobre todo en la virtualidad, y uno que recuerdo en la última vez que hicimos presencialidad, que tuvimos la suerte de contar con su presencia. Estuvimos haciendo, me acuerdo, termofusión ahí en el aula, así que estuvo muy Sí. interesante. Esperemos que el año que viene lo podamos volver a hacer. Lo Así único que, que les voy a pedir es que me ayuden a subir las escaleras, nada más, viste que estoy más viejo. bueno, Rubens, adelante cuando quieras. Ahí te Bueno, escuchan los muy bien, chicos. gracias Martín, gracias a Raúl y más que nada gracias a la gente que está conectada, porque vamos a ser sinceros, ¿no? 21 de diciembre, 19:08, estamos en fin de año y que tengan esta cosa linda de estar con nosotros, permitirnos a nosotros como empresa poder comentarles quiénes somos, qué hacemos y más que nada mostrarles cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y agradecerles a Raúl más que nada y a Martín también nuevamente por la oportunidad de estar desde hace muchos años haciendo esto, una cosa que me encanta a mí, que es estar en comunicación con gente que para mi gusto yo les pongo una mochila muy grande, porque son los que tienen que cambiar eh, la realidad que tenemos. Y esto es muy personal el comentario. Vivimos en una mediocridad, hablando de instalaciones, ¿no? Muy grande. Ustedes acuérdense de una cosa, que cuando se hacen los proyectos o cuando vayan a hacer los proyectos o cuando estén colaborando con algún proyecto, déjenle lugar a las instalaciones, ¿no? Yo sé que cada día se venden más metros cuadrados y por eso las instalaciones cada día están más complicadas donde las ponemos, porque el lugar donde van las instalaciones son metros que no se le puede vender a nadie en especial porque son lugares comunes, pero es importantísimo que el núcleo, que la parte interna del edificio, sea el tipo de edificio que sea, ni que hablar casas, ¿no? A veces uno ve una casa, hermosa casa de 2, 3 pisos y tenés una mochetita metida dentro de un placar de un dormitorio. Esas cosas yo quiero que ustedes empiecen a pensar en ir cambiándolas. Les cuento un poquito, mi nombre es Rubén Sperry, tengo la suerte de vivir acá en Argentina desde hace 19 años, soy uruguayo, nací en Montevideo, hincha de Nacional. Trabajo en Industria Saladillo desde hace 14 años y cumplo dos funciones. Una función técnica, haciendo capacitaciones, presentaciones de producto, y no tengo una zona asignada como la mayoría de mis compañeros, sino que tengo, por suerte, la libertad de andar por toda esta hermosa Argentina. Y eso me ha ayudado a conocer diferentes ciudades, diferentes localidades y diferentes realidades. Entonces, uno siempre dice Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, por ahí Mendoza también, Santa Fe, Tucumán, Salta, ¿no? Ciudades grandes donde hay mucho consumo, pero el resto de las instalaciones tienen que estar también bien hechas, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, y comentarles, así termino la segunda parte de lo que hago, hasta que empezó la pandemia, recuerdo que yo vine de Uruguay porque mi otra función en la empresa es vendedor de comercio exterior, y estaba en Uruguay cuando se cerró la frontera. Pasé el último día, o sea, llegué a Buenos Aires 17, creo que era de marzo, 18 de marzo, o 19, ya no me acuerdo, fueron esos días, y ahí se cerró y a partir de ahí no viajé más por trabajo. Sí se hace de esta forma, ¿no? Esperemos que se retome un poco la normalidad para poder estar, porque más allá de que esta es una herramienta bárbara, la internet,
estar conectados a través de una computadora, de una tablet o de un teléfono, es fabuloso, pero la presencia en el lugar, en la obra, en el comercio, para mí es fundamental, porque hay una cantidad de cosas que si no se nos van a escapar. Les cuento un poquito, nosotros somos una empresa que históricamente se dedicó a varias cosas, pero una de las principales es a transformar plásticos. Hace más de 70 años que transformamos plásticos y en la actualidad nosotros estamos en el Parque Industrial de Pilar, ahí en la zona norte del Gran Buenos Aires, y constamos de cinco plantas o 5 fábricas, una que se dedica a hacer todo lo que son conexiones, o agua, gas, una que se dedica a hacer aislaciones, perdón, y 3 que se dedican a hacer todo lo relacionado con los desagües. Entonces, lo importante, como yo les decía, que siempre estuvimos transformando plásticos y el plástico ha evolucionado a través de los años por necesidades. Se comienza primero con el PVC por un tema de necesidades a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde el gran problema no era tanto el abastecimiento de agua, sino desaguar todos los desechos nuestros. Ahí nace el PVC, que estuvo muchísimos años, y allá por la década del 70 se comienza a utilizar una materia prima que se llama polipropileno, que hoy está más que impuesto en el mercado de las instalaciones, pero también en la vida común de nosotros, en base de polipropileno. La mayoría de las autopartes de la industria automotriz son de polipropileno, porque tiene algunas características que ahora vamos a ver. Nosotros somos una empresa, además de lo que le decíamos, que tenemos algunas cualidades que son bien valoradas por el instalador, y una de ellas es que escuchamos siempre. Escuchamos a todos, al instalador, al proyectista, cosas que quiero que ustedes sean. Escuchamos al comerciante, al inversor también, y por eso somos un proveedor integral de instalaciones. Hidro 3, nuestra tubería de agua; Fusiogas, nuestra tubería de gas; Hidroflex, nuestra parte de calefacción, y toda la línea de desagüe, porque de eso se componen las instalaciones: agua, desagües, calefacción, ¿no? Eso es lo importante. Y gas. Eso es lo que nosotros tenemos que tener a nivel de instalaciones. Y después tenemos una línea exclusiva de cobertores y una línea para vender al exterior de instalaciones de gas que se llama MyGas. Y acá, estas 5 marcas que están acá, Guaduc, Acusti, Rigi, Terra y Drena, es lo que forma nuestra familia de desagües. ¿Por qué? Porque cada una de estas líneas, yo siempre digo que están hermanadas entre sí porque son complementarias, cada una de estas tiene un uso específico en la obra, ¿no? Hay cosas que tienen que quedar a la intemperie y tienen que tener su resistencia, otras tienen que darnos ese confort de no generar ruido cuando el fluido pasa por su interior, o tienen que resistir el fuego, o tienen que resistir el aplastamiento de una cañería colocada a 2, 3, 4 metros de profundidad. Para eso cada una de estas líneas. Hoy no vamos a hablar en profundidad de ninguna de ellas, porque para eso nosotros hacemos capacitaciones específicas de cada una de ellas. Vamos así a tocar un poco generalidades de las mismas y después fotos de obra y recomendaciones, ¿no? Como fábrica que somos, y a mí me encanta de que este sea la primera vez que nos veamos, pero que no sea la última, ni la única. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ustedes tienen en mí una conexión con la empresa para lo que necesiten de acá en el futuro. Algunos estarán ya trabajando, otros comenzarán a trabajar, pero en cuanto a todo lo que son instalaciones de agua, de desagües, de calefacción y de gas, estoy a las órdenes para lo que necesiten. Nuestra línea de alimentación de agua fría y caliente a presión se llama Hidro 3. Comparativamente con lo que hay en el mercado, tiene unas diferencias. ¿Por qué? Porque es una tubería que es termofusión, pero que tiene una particularidad. Primero, que está dimensionado en pulgadas, y después que está
fabricada con una capa exterior de color marrón, cosa que la hace totalmente diferente a la gran mayoría de las líneas que hay en termofusión en la Argentina, que son de color verde y además están diseñadas en milímetros. Y acá viene una parte que es fundamental, el hecho de cómo hago yo la unión. Y esa unión es una unión física. ¿Por qué? Porque interviene el calor en la unión de tubería y de accesorio. Se calientan a 260 grados, que es el punto exacto donde esa materia prima genera un estado tal que la materia prima del accesorio con la materia prima de la tubería se entrelazan, se entremezclan y generan una unión perfecta. Y hay una cosa que se tienen que acostumbrar a escuchar, que una termofusión o una fusión, son sinónimos, nunca pierde. Para eso hay que respetar determinados parámetros, ¿no? Que son la limpieza, la temperatura de la termofusora, la profundidad de inserción, los tiempos de calentamiento y en el lugar donde yo estoy trabajando. Hoy es un día de mucho calor, la termofusora está estable, pero cuando se trabaja con temperaturas bajas, esa temperatura de las boquillas, que es esto que está acá, es lo que van los extremos, donde nosotros por un lado colocamos un tubo y por otro lado colocamos un accesorio. Esa temperatura de la boquilla en el extremo, muchas veces, dependiendo del lugar donde se esté termofusionando, puede estar más bajo y eso lo que va a generar es una unión. Y una unión sí puede perder. Una fusión o una termofusión nunca les va a perder. Esas son cosas que se tienen que meter en la cabeza porque yo discuto mucho con mis compañeros que son vendedores o promotores que van a los comercios o se encuentran con un instalador y el instalador le hace un reclamo y dos piezas, o sea, una pieza y un tubo que está perdiendo es un reclamo que no es válido, porque hay algo que se hizo mal. Si uno respeta esos parámetros, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Y esto no solamente pasa con nuestra línea Hidro 3, sino que pasa con todas las termofusiones, con todas las líneas. ¿Por qué? Porque respetando eso tenemos la tranquilidad de que se genera realmente esa fusión molecular entre las partículas del tubo y del accesorio y es una sola pieza. Hidro 3. Es muy sencillo porque lo que necesitamos es una tijera, una termofusora y las boquillas correspondientes a cada uno de los diámetros. Nosotros también contamos con una tubería que se utiliza para calefacción, que es de la familia de Hidro 3, que lo que tiene es una capa de aluminio. Nuestras tuberías están compuestas por 3 capas. Una capa interior que identifica cada una de las líneas, una capa media de color blanco, que es la que tiene mayor espesor y es la que le da toda la resistencia mecánica a la tubería, presión, temperatura, impacto, y después tenemos la capa exterior de color marrón que viene con filtros y aditivos para que quede expuesto a la intemperie y tenga una vida útil mayor, más allá de que siempre yo recomiendo que una tubería que queda expuesta a la intemperie, los efectos del congelamiento o por ahí, por los efectos de la condensación, hay que aislarla, la tubería, y nosotros nos garantizamos una vida útil en la garantía. Y después tenemos una línea, que es la que se utiliza más que nada para alimentación de radiadores, en lo que es la parte de calefacción, que entre la capa blanca y la capa marrón, como recién les mencionaba, hay una capa de aluminio. Esa capa de aluminio hay que retirarla con este elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se fusiona siempre es el plástico. El metal no se fusiona. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié, y este año y el pasado hicimos muchas capacitaciones nuevamente con instaladores,
como haciendo una reformulación de cómo se hace una termofusión. Porque la obra es suciedad, polvillo, grasitud, aceite, y si eso nosotros lo pasamos a una boquilla, y lo que se va a termofusionar va a ser cualquier cosa. Entonces ahí se genera una unión. Por eso es tan importante lo que es la limpieza. El método de unión del Hidro 3 es exactamente igual al método de unión de nuestro sistema Fusiogas, que es nuestra línea de gas, ¿no? Nuestra línea de gas que tiene, al igual que la línea de Hidro 3, algunas particularidades, más que nada en lo que es accesorios. ¿Por qué? Porque tenemos una línea completísima. En agua vamos desde 3 octavos hasta 5 pulgadas. Esto sí es un chivo, como diría Raúl, es la línea más extensa del mercado por la cantidad de diámetros que manejamos. 3 octavos, media, 3 cuartos, 1, 1 y cuarto. Que lo que hace es tener algunas diferencias más que nada en los largos, 4 metros, hacen de Hidro 3 la línea más completa del mercado. Lo mismo pasa con el sistema Fusiogas. Hay otra marca en el mercado que también trabaja con el mismo tipo de materia prima. La diferencia que podemos marcar nosotros es esto, es las piezas. Cómo son, cómo están construidas, cuáles son las ventajas de trabajar con nuestra línea Fusiogas, que es una estructura metálica y se le hace una sobreinyección. ¿Qué quiere decir? Que a esta estructura metálica se le sobreinyecta polietileno interior y exteriormente, y lo que hace es una pieza totalmente robusta, resistente, para una instalación de gas. Entonces, agua por un lado, gas por el otro, y es la resistencia a la temperatura. ¿Y a qué temperatura? Al agua que transporta, al agua que desagota. Tuve la suerte ahora de irme unos días de vacaciones con mi señora para el lado del sur de Argentina, y ahí todavía existen cañerías de PVC en los desagües, que no son malas ni mucho menos. Yo soy instalador también, en Uruguay hacía instalaciones. Hoy estábamos hablando con Raúl que lo primero que aparece tanto en Uruguay como en Argentina en ese cambio de paradigma de las instalaciones, era de las cañerías metálicas pasamos al plástico de PVC, y con una empresa que tanto en Argentina como en Uruguay fue la que incursionó, que es Nicol, una empresa muy importante, con muy buena calidad, con una cantidad de accesorios, pero que el PVC tiene algo que es normal, que es la resistencia a la temperatura. Entonces, lo que va a depender no es si resiste o no resiste, sino la cantidad de agua y durante cuánto tiempo estoy yo desagotando una cañería. Entonces, el aguadú, recién a partir de los 150 grados es cuando se comienza a deformar o es el punto de ablandamiento, siendo que el PVC de la marca que sea, y hablando de 3,2, ¿no? Se utilizan espesores mucho más finos, que eso hace que se potencie más el ablandamiento, es alrededor de los 60-65 grados. Esta es la primera gran diferencia. Digo porque por ahí algunos de ustedes se va a ir al sur o va a ir a trabajar al sur y se va a encontrar con estas cañerías, y bueno, va a tener que tener argumentos para cambiar. Y esto no es un capricho, sino que resistencia. Por un lado, a la temperatura. Por otro lado, algo que es importantísimo, al impacto. El polipropileno, el aguadú, resiste 30 veces más la rotura que
el PVC. ¿Y esto dónde lo vemos nosotros? En las instalaciones que van a ir enterradas. Por lo general hay un concepto de que la instalación que va subterránea, que va enterrada, la de la cloaca, y pone cualquier cosa, total, ¿qué va a pasar? Si te llega a perder, ¿sabes qué? Lo que derrama en la tierra te genera como si fuera abono y el pasto te crece bien verde. Son cosas que uno escucha comúnmente, ¿no? O dice, no se preocupe porque por donde pasa la cañería de la cloaca es una franja que está bien verde. Eso es un error y un horror en la obra. Nosotros tenemos que tener tuberías o cañerías que no tengan ningún tipo de pérdida, ningún tipo de fuga. ¿Por qué? Porque esa cañería puede llegar a ser la que genere un daño mucho mayor, no en la cañería en sí, en la cámara de inspección que contiene las diferentes líneas, sino muchas veces en la estructura de la casa o del edificio. Se ha constatado más de una vez de que muchas veces unas rajaduras en la pared, un problema de que hay un movimiento, no es porque haya estado mal hecha la cimentación, sino porque la cañería de desagües socavó, y ustedes saben lo que es el agua, ¿no? El agua empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Más de uno de ustedes habrá visto por ahí que aparece 2x3 en televisión, esas calles que se generan esos huecos enormes y que se caen los coches, porque la cañería de agua, muchas veces de alimentación, pero también de desagües, fue socavando todo eso. Eso también pasa a nivel domiciliario, sea en una casa o sea en un edificio, ni que hablar cuando uno habla de industrias donde hay muchas cañerías de desagües, o cuando tenemos galpones muy grandes donde los pluviales pasan a ser un tema importantísimo, ¿no? Entonces, resistencia a la temperatura, resistencia al impacto, y la tercera parte que es fundamental, porque podríamos decir, por un lado, la materia prima con esas características, y por otro lado es el O-ring. ¿Y qué es el O-ring? El O-ring es la forma que tiene Aguaduct de ser unido, ¿no? Una tubería con un accesorio hace la conexión, y esa conexión, que ahora les voy a explicar cómo se debe hacer, se genera una estanqueidad totalmente. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se llama O-ring, y los O-ring de nosotros, Aguaduct tiene 28, ahora cumple 29 años en el mercado, y hoy les comento, hablar de Aguaduct hoy es facilísimo. Yo a veces le digo a compañeros que entran nuevos y le digo, mirá, hoy hablar es facilísimo. 28 años atrás, decirle a un instalador o decirle a un proyectista, no, mirá, colocá esto que tiene un O-ring, ni yo lo hacía, ¿no? 30 años atrás yo todavía estaba haciendo instalaciones, y cuando uno veía este tipo de sistema decía, no, uno estaba acostumbrado al hierro fundido, estaba acostumbrado al plomo, estaba acostumbrado al hormigón y al PVC que era pegado. Entonces, ¿esto qué garantía nos daba? Bueno, hoy, 29 años después, les puedo asegurar de que la garantía es total. ¿Por qué? Porque no solamente hay casas, industrias, sino que tenemos edificios, edificios de gran porte. Toda la zona de Puerto Madero, el 80% de esas instalaciones están hechas en Aguaduct, y estamos hablando de edificios que tienen 30, 40 y hasta 50 pisos, ¿no? No solamente en Buenos Aires. Aquellos que conocen la costa del río Paraná en Rosario, esas torres que hay ahí, de 40 y pico de pisos también, aquel que conoce la torre más alta de Resistencia en el Chaco también, en Córdoba lo mismo, aquellos que han viajado a Uruguay, las torres altas también tienen Aguaduct, o sea, y en Mar del Plata, ni que hablar también, ¿no? Hoy es muy sencillo para todos presentar una tubería con un sistema eh, de ensamblaje con O-ring y saber que es garantía de estanqueidad y de calidad. Se compone de dos labios, como les decía, y desde que comenzamos hace 28, 29 años atrás, siempre del mismo tipo de O-ring, doble labio.
un labio anterior, el aro de contención, que en este caso de color rojo, a veces puede ser verde, que lo que hace es contener el O-ring dentro del alojamiento, que es esta parte de acá, y el labio inferior o posterior. Eso hace una doble seguridad, una doble estanqueidad. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, al igual que en Hidro 3, que comenzábamos en 3/8 hasta 5 pulgadas, en desagües también tenemos la línea más completa. Y tenemos el diámetro más chico, es 32, que se utiliza más que nada para desagües de aire acondicionado. Para eso lo fabricamos nosotros. Vieron que, por suerte, ya de hace unos cuantos años, los desagües de aire acondicionado están en el proyecto. Uno va, ya no ve un edificio nuevo con la manguerita colgando o el tachito de 20 litros de agua, ¿no? Muchas veces derrame libre, ¿no? Ya está todo proyectado, y cuando uno va a la obra y ve la cañería de desagüe para el aire acondicionado, ya está instalada. Diámetro 40, cañería secundaria. Ustedes saben lo que es la cañería secundaria, esa que en los planos se dibuja con color marrón, y que es la que recepciona todos los desagües de lavatorio, bidet, ducha, bañera, ¿no? Pileta de lavar por ahí, si va individual. 50, acá también para secundaria, se utiliza para desagües de bañera o de hidromasajes, por lo general, cuando tienen mucho caudal. Se utiliza para los desagües de cocina, de lavaderos, y también se utiliza para ventilación. Y acá es otra cosa importantísima. Una instalación de desagües necesita que esté bien dimensionada, y es mucho más fácil dimensionar una cañería de desagüe que una cañería de agua, donde ahí tenemos que ver los gastos, ¿no? O sea, qué necesidad tenemos de agua según la cantidad de tomas, ¿no? Más allá de que por ahí está estandarizado en un baño, sabemos que entramos en 3/4, vamos hasta la ducha y después seguimos todo en media, y ahí estamos recontra sobrados de que no vamos a tener ningún inconveniente. El único tema es la altura del tanque, y ahí muchas veces se soluciona, hoy es muy sencillo, con una bombita recirculadora para tener caudal y además tener una buena presión. En el desagüe está mucho más estandarizado. ¿Por qué? Porque 40 es todos los baños. La única diferencia es que si tenemos un hidromasajes de volumen grande, ¿se acuerdan la canción aquella, Felices los Cuatro? Bueno, por ahí, que necesitas un desagüe más grande, ahí ponemos 50. Pero sabemos que con 40 estamos bien. 50, como les decíamos, les decía recién, cocina y eso, y la ventilación. Porque esto es otra cosa importantísima. Las cañerías de desagüe tienen que estar bien dimensionadas, que fue lo que empecé a hablar y después me fui por las ramas, y aquellas que correspondan tienen que estar ventiladas. ¿Y cuáles son las que corresponden? Las que llevan aguas cloacales. ¿Por qué? Porque ahí hay que generar dos cosas. Por un lado, la ventilación de la cañería principal, que es la que sale a los famosos 4 vientos, y después lo que tenemos que generar es, con este tipo de diámetro de 50, una cañería subsidiaria, una cañería paralela a la cañería de descarga. ¿Para qué? Para que haya una recirculación de aire, para que esos sifones que tenemos tanto en el inodoro como en las piletas de patio, que son las que no nos permiten que los gases y los olores de la cañería cloacal nos ingresen en los baños o en las cocinas, estén equiparadas esas presiones, la de afuera con la de dentro de la instalación. Por eso es importantísimo que una buena instalación tenga también la cañería de ventilación. Después tenemos el diámetro 63. Acá se utiliza en primaria. ¿Por qué? Porque a la salida de las piletas de patio, que es ese elemento que nos conecta a la secundaria, es ese elemento que nuclea todos los desagües de un baño y lo comunica con la cañería cloacal, a partir del sifón aguas abajo,
a partir de que sale del sifón, eso pasa a ser cañería primaria. Cañería secundaria 63, muchas veces dependiendo del largo que esté a la columna, se utiliza en cocinas de diámetro 63, secundario, y ventilaciones. Eso va a depender también del edificio, la cantidad de inodoros que toma, la altura, hay unas cuantas variables, pero ahora después les voy a explicar unas cuantas cositas para que lo tengan en cuenta de acá a futuro. Después viene una línea de diámetro 75, que es una exclusividad en Aquaduct, ¿no? ¿Por qué? Y porque no solamente tenemos tuberías, sino que también están todos los accesorios, y hay piletas de patio que vienen con entradas de 50 y salida de 75 para ese ejemplo que hoy hablábamos de los hidromasajes. Se utiliza también en pluvial, diámetro 75, dependiendo de la superficie a desagotar, sin necesidad de colocar una cañería de 110, que por lo general es lo que se utiliza más que nada a nivel cloacal y a nivel pluvial. Y también en ventilación. He tenido la suerte de estar en estos edificios que hoy les mencionaba, ahí en Puerto Madero. Hay un edificio alto en Montevideo, que es el más alto, que tiene 40 pisos, que se llama Torre 4, que las cañerías de descarga son de diámetro 160, y la cañería de ventilación subsidiaria es de diámetro 110. 160 primaria y pluvial. Esto es lo que es Aquaduct. Pero recuerden que yo les había dicho de que Aquaduct era complementario, una familia con otras marcas, con Rigid, con Acoustic, con Terra, con Drena, y en esos sistemas tenemos hasta el diámetro 200. Entonces decimos que Aquaduct nace en diámetro 32 y va hasta el diámetro 200. Esto fue un repaso, cañerías de agua, cañerías de gas. De calefacción no vamos a hablar porque nuestro sistema de calefacción es con una manguera, como se le dice vulgarmente, de polietileno reticulado. Es una manguera transparente que lo que hace es transportar agua caliente, y eso se coloca en una carpeta debajo del piso terminado, y es el famoso piso radiante o losa radiante, como se decía antiguamente. Un concepto totalmente diferente que hasta ahora hay gente que tiene un poco de confusión. La losa radiante era cuando se armaba la estructura de la losa, se colocaba la cañería ahí, después se hacía el llenado o el vaciado, ¿no? Algunos dicen el llenado de la losa, otros dicen el vaciado de la losa. Bueno, el piso radiante siempre va por encima de la losa. Se coloca una carpeta, encima de eso se coloca la aislación, nosotros tenemos una manta, sobre esa aislación se coloca una estructura, una malla, que esa malla no es estructural, sino que esa malla sirve solamente para que el tubo se vaya colocando por ahí, se vaya precintando, para que vaya guardando las separaciones, que va a depender del nivel del piso terminado, según qué tipo de piso sea y según las necesidades que nosotros tengamos, según la habitación, si es un dormitorio o una cocina. Pero les comento, hay charlas específicamente de cada uno de estos sistemas que habla bien en profundidad para que aquellos que estén interesados, no ahora les digo, pero el año que viene, después les digo de qué forma ustedes pueden acceder a todo eso. Y acá, con el tema de accesorios de Aquaduct, la línea más completa, por la cantidad de diámetros que tenemos, y además que hoy les comentaba que una de las virtudes de nosotros era tener los oídos bien abiertos, y vaya que tenemos bien abiertos. Cuando yo empecé a trabajar en Industria Saladillo, 1 de diciembre del 2007, me acuerdo de una reunión ahí, yo tenía el catálogo, y me decían, che, hay que crear piezas nuevas. Y yo miraba el catálogo y digo, sí, ya está todo. Yo venía del hierro fundido, después pasé al PVC, y miraba y digo, pero hay todo. Bueno, desde ese diciembre del 2007 a hoy, yo le puedo asegurar de que la línea se cuadriplicó. Hay más de 1000 y algo de figuras. Figuras le llamo accesorios de diferentes diámetros y largos y diámetros de tubería, porque esa es otra de las ventajas. Tenemos
tuberías de 25, de 50, de 75, de 1 metro 50, de 2, de 3, de 4 y de 6 metros de largo, porque eso va a depender según el proyecto. Si yo tengo una cañería de bajada, una columna de bajada, y tengo la cañería del inodoro, que la tengo a 25 centímetros, yo utilizando ese cañito de 25 centímetros, lo que estoy haciendo es optimizando la instalación. Y cuando yo optimizo la instalación, lo que estoy haciendo es optimizando el tiempo. Y cuando yo optimizo el tiempo, ahí es cuando realmente se gana plata. Siempre digo, aquellos que quieren ganar plata construyendo, tienen que optimizar los tiempos de instalación, de lo que sea, del agua, del desagüe, del gas, de la electricidad, de las paredes, de los cerramientos, de los revestimientos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso, hace producción. Y cuando uno hace producción, gana dinero. Pues les había dicho de que, por un lado, para hacer una buena termofusión, lo que necesitamos es tener determinados parámetros. Con el desagüe pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que cortar el caño, porque ustedes no van a hacer instalaciones, la gran mayoría de ustedes, capaz que nunca están en contacto, pero siempre es bueno saber, porque si mañana tienen que dirigir a alguien o tienen que mandar a hacer un trabajo, tienen que saber si está bien o mal hecho. Y una de las pautas es lo que les habíamos comentado con el tema de los parámetros con la termofusión. Lo mismo pasa con los desagües. El caño tiene que estar cortado derecho. ¿Por qué? Porque es lo que va a entrar dentro de la campana o cabeza. Después lo que se hace, después de cortar derecho, que se puede cortar con lo que ustedes quieran. Lo que no hay que utilizar es un elemento que le deje rebarbas o rebabas, ¿no? Bien, los pelitos esos que queda, o muchas veces se utiliza ese elemento que sirve para todo, que es la amoladora, ¿no? ¡Prum! Corté la amoladora, corté el caño con la amoladora y ¿qué pasa? Queda un cordón muy firme. ¿Por qué? Porque la amoladora trabaja a mucha temperatura, lo que hace es degrada el material y forma un cordón de plástico. Eso hay que sacarlo, porque si no después cuando se va a hacer la conexión con el O-ring, muchas veces se daña o se puede llegar a barrer el O-ring. Entonces hay que cortarlo, hay que quede bien prolijo, y después la punta del caño hay que hacerle un chanflecito, ¿no? Un chanfle a 45 grados. ¿Por qué? Porque, no sé si vieron, pero el O-ring también tiene un chanflecito a 45 grados y eso es lo que genera la estanqueidad. Entonces, cortamos derecho, le hacemos ese rebabado, ese chanfle, y después lubricamos. Y acá viene otra parte importantísima. El lubricante tiene que ser de la misma marca de la línea que ustedes están trabajando. Ni que hablar que cuando utilizan Aquaduct o alguna de las líneas complementarias, Aquaduct, Terra, Drena, Acoustic o Rigid, tienen que utilizar lubricante Aquaduct. Para eso hemos desarrollado diferentes tipos, en aerosol, en spray, en pasta. ¿Por qué? Porque es parte fundamental del sistema también. Entonces, corto, rebabo o le hago ese chanflecito, lubrico, y acá viene el secretito, ¿no? Que mucha gente no lo hace, que es, yo conecto hasta el fondo, como está acá en el caso, ¿no? O sea, el accesorio macho lo meto en la cabeza hasta el fondo, y después, ¿qué tengo que hacer? Retirarlo 1 centímetro. ¿Por qué retirarlo 1 centímetro? Porque la tubería, más allá de que es resistente a la temperatura, más allá de que la mayoría de su tiempo va a trabajar con agua templada o fría, también va a sufrir la dilatación y contracción de que, y de los cambios climáticos. Entonces, si yo dejo todo metido a tope, en el momento que quiere dilatar, no va a tener hacia dónde. Y ahí pueden llegar a haber algunas sorpresas a futuro. Entonces, yo lo coloco hasta el final, lo retiro 1 centímetro, al principio, como yo le digo al instalador, lo marcás para darte cuenta cuánto es 1 centímetro, después uno tiene el ojo entrenado en la obra, de la misma forma que usted le va a pasar de ver una pared si está fuera de plomo o no, de ver si un marco está bien colocado, una ventana,
¿no? Uno va adquiriendo ese ojo entrenado, como le digo yo. Hago eso, lo meto al fondo, lo retiro 1 centímetro y ahí hago una buena instalación. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta para las instalaciones de desagües, al igual que para las instalaciones de agua, son las fijaciones. El alambre está prohibido en la obra. El alambre ni provisorio tiene que estar. Y eso son cosas que ustedes se tienen que meter en la cabeza. ¿Por qué? Porque el alambre es dañino en todo sentido. No, lo puse provisorio, no, ese provisorio es para toda la vida. Entonces, las fijaciones son importantes. ¿Por qué? Porque si no empezamos a ver una cantidad de deficiencias que son las famosas patologías. ¿Y por qué se dan en una obra? Porque falta el proyecto o está mal diseñado o falta dirección de obra. Muchas veces uno se encuentra con una obra que no hay nadie que dirija, sino que el dueño de la casa contrató ahí a 3 operarios que los vio laburando en la casa al lado, ¿eh? O una mala dirección, gente que todavía no es competente y que tampoco pregunta. Desconocimientos técnicos en los desagües es bastante normal, ¿no? El miedo de preguntar genera de que muchas veces tengamos esas deficiencias. Sin fijaciones, una vez se ve cañerías instaladas de agua y de desagües y las fijaciones no existen o mal realizadas, porque hay un lugar específico donde hay que fijar las tuberías, tanto de agua como de desagües. Lo que hablábamos hace un rato, sin ventilaciones. ¿Vieron esos galpones, esas estructuras con techos inclinados que tienen muchos metros cuadrados para desagotar? Ahí hay que hacerle una ventilación. ¿Por qué? Porque ese bombazo de agua necesita, cuando llega a la canaleta y se encausa en el caño, que el aire que se contiene, porque la cañería pasa del 85-90% de su vida útil vacía de agua, pero llena de aire. Y yo tengo que tener un lugar donde el aire se escape. Si no, ese aire me genera que, como un tapón, ¿no? Empieza a ser un émbolo y llega un momento que empiezan los problemas o empiezan a saltar las tapas cuando caen esos bombazos. Entonces, hay que ventilar en este caso específico. Después, mano de obra no calificada. Yo estoy aburrido de ir a obras y ver que el arquitecto o el ingeniero contrató a un medio oficial para que haga una instalación. Esas cosas son complicadas. Este punto que sigue es moneda corriente, la mezcla de materiales. Ponen PVC con polipropileno, galvanizado con polipropileno en el agua, gas, desastre el gas, o mezclan las marcas, utilizan cañerías de polipropileno para conducir agua fría y caliente milimétrica de color verde y mezclan marcas. ¿A quién le reclaman? A nadie, porque nadie se hace cargo de las fábricas y con razón. Si utilizan 80 piezas mías y 10 de otra, ¿yo por qué te tengo que dar una respuesta? Duerme en el buen sentido, no, no, lo hace. No, no, ustedes tienen que estar al tanto de las inspecciones y tienen que saber cómo se inspecciona. Y tienen que saber qué, ¿no? Y después, el último punto es, al igual que el anterior, 2 eternos problemas que hay acá en la República Argentina. El problema de la falta de inspecciones porque no hay ningún organismo que haga inspecciones, como sí existen en el gas, que viene la distribuidora de la zona, por ejemplo Metrogas en Buenos Aires o en determinados lugares de la Argentina, hay otras distribuidoras y hace una inspección. Y cuando hace ese tipo de inspección, lo que genera y lo que solicita y lo que exige es
que los materiales tengan aprobaciones. ¿Qué quiere decir aprobaciones? Que sean materiales que tengan un sello de... Por un lado es la calidad del sistema, y después que una empresa que tiene sus materiales certificados, hay una garantía de por medio, que es una garantía como la que otorgamos nosotros por 50 años. Todo esto, ¿qué es lo que genera? Pérdidas de agua, pérdidas en los desagües, la humedad. Hay muchas veces no es que está perdiendo la cañería, sino que hay una condensación porque está mal instalada, porque hay diferencia de temperatura, hay diferencia en el agua, hay diferencia de humedad ambiente, y hay una humedad que se genera en la pared, pero no es porque está perdiendo, sino porque se generó una condensación que, si uno aísla la tubería, bajo determinadas circunstancias se terminaban los problemas. No tener una buena fijaciones generan desacoples. Les cuento uno chiquito. El molde de tortuguitas, lo debe de conocer más de uno, es simétrico. Uno entra y tiene un ala hacia la derecha y un ala hacia la izquierda. Nos llaman, eso está hecho todo con aguado, y nos llaman un día a mi compañero de esa zona, porque en un local de Movistar, el cielo raso, se había venido abajo una cañería de descarga pluvial de diámetro 160, y era un desastre. Cuando llegamos ahí era un desastre porque se habían hecho pomadas las vitrinas, uno miraba todo, y aparte era más complicado todavía por lo que se había perdido. Me dice mi compañero, vamos, sí, dale, vamos. Llegamos allá y claro, uno entra a esos lugares con esos problemas, y lo primero que se encuentra es con el gerente del shopping, con el encargado del shopping, con el abogado del shopping, con el escribano del shopping, el de la constructora, todo, ¿no? Y todo el mundo te mira y uno parece que tuviera una mira láser acá, ¿no? El puntito colorado, porque vas derecho al muere. Empezamos a ver efectivamente el codo de 160, que hacía el cambio del horizontal al vertical, perdón, del vertical al horizontal, se había desacoplado. Entonces, estaba la empresa instaladora, y bueno, ¿a quién le echamos la culpa? Porque el tema es ese, ¿a quién le echamos la culpa para que pague? Y ya venía, no, porque este es un problema de calidad, es un problema de calidad, bla, 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 bla. Mi compañero dice, pero perdón, porque él había ido a hacer las pruebas, después les cuento de qué se trata esto. Del otro lado tenemos un ala que es exactamente igual, ¿no? Sí, podemos ir a ver, bueno, toda la historia de que cómo hacemos para entrar, que están trabajando. Bueno, al final accedimos, se pusieron las escaleras, todo eso, se abre el cielo raso, que eran unos paneles, y ahí se veía la misma instalación, pero espejo. Esto venía el caño, bajaba y pegaba en horizontal en 160. Y el otro hacía exactamente lo mismo. La única diferencia era que el del otro lado venía la cañería de bajada, el codo, y enseguida el codo que se metía en una cabeza de 160 había una grampa. Y al metro había otra grampa. Y de costado tenía una grampa que salía en forma lateral, sujetando también la cañería que venía de arriba. Cosa que en el otro lado no había nada. Por eso es importantísimo las fijaciones para que no se generen desacoples, que no haya roturas, porque eso después, la inundación, el de Movistar era, no sé, poco menos que había perdido 100 millones de dólares, ¿no? Después, bueno, inundaciones, olores. A veces uno entra a un baño y se encuentra con que hay olor a cloaca. ¿Por qué? Porque muchas veces uno mira la pileta de patio, que es ese elemento que está por lo general entre el inodoro y el bidet, y no tiene agua. Y eso tiene que tener agua porque es lo que hace el cierre hidráulico, ese tapón para que los gases y olores de la cañería de la cloaca no ventilen por ahí. ¿Por qué? Porque no hay ventilación, o a veces está mal hecha la ventilación. O se tapa. En el interior es muy común, digo en el interior porque se utiliza mucho más la cañería subterránea, enterrada, que capital, que los tramos son cortitos, ¿no? Pero en el interior es muy común que el caño que se coloca en la tierra, también en la zona de
de los barrios cerrados, ese caño que va al biodigestor o a la planta de tratamiento o a la cámara séptica, sea lo más berreta que sea, lo más barato. Y muchas veces eso se aplasta, uno lo toca con la mano y se aplasta. Imagínense esa cañería colocada a 1,5 metros de profundidad. Se aplastó. Si se aplasta, se obstruye. Si se obstruye, empieza a tener problemas por todos lados. Y después, cuando uno tiene un mal dimensionamiento, un mal proyecto, empiezan los problemas, falta de agua. Entonces, te vas a bañar y tenés que andar gritando, cerrame la canilla de la cocina que me quedo sin agua, o si hay otro baño al lado, no me tires, no me descargues el inodoro porque me quedo sin agua, o prendemos 3 hornallas de gas y nos quedamos sin gas en una de ellas. Y lo peor de todo, que yo le digo a los instaladores, es el daño que generamos. Porque no es solamente el daño a los terceros, sino es el daño. Yo al instalador le digo, mira, vos vas y haces una obra, ¿no? Vos podés en esa obra reparar la pared, el piso, la cerámica, la pintura. Podés reparar todo. Lo que nunca vas a poder reparar es esa confianza que se rompió entre la persona que te mandó a hacer el trabajo y vos. ¿Por qué? Porque vos terminaste y a los 6 meses viniste porque tiene una pérdida, porque le pasa agua al vecino de abajo o del costado, o porque empezaste a ver de que tenés humedad internamente en tu departamento o en tu casa. Esa rotura no se puede reparar nunca. Entonces es importantísimo que todas estas cosas que vimos, ustedes, que son los futuros ingenieros, ingenieras, ¿no? Son los que van a, digo yo, cambiar esta realidad mediocre que tenemos en las instalaciones. ¿Por qué digo cambiar esta realidad mediocre? Porque uno se encuentra que en la obra vale todo, porque como no hay inspecciones, vale todo. Entonces, ¿cómo queda la obra? Es como yo quiero que quede. Si yo quiero que quede bien esa obra, la voy a hacer. Si no quiero que quede bien, y no va a quedar bien. Y total, ¿quién me va a venir a reclamar? Lamentablemente, eso se ve y se ve mucho. Yo vivo acá enfrente al Parque Chacabuco, una zona de mucha obra, de mucho edificio, y uno ve la estructura de hormigón, y después empieza a ver ¿no? Después que el esqueleto se empieza a rellenar, como digo yo, y empezás a ver y decís, qué horrible, qué horrible. El gas sí, todo barro. Después, cuando uno ve el edificio terminado, vidrio por todos lados, espejo por todos lados, porcelanato 1 metro por 1 metro, guardas, ¿no? Que quedan hermosas, un portón eléctrico que vos venís con el auto y apretaste el botoncito y se levantó, y la interna, toda esa parte medular, es un desastre. Entonces, ustedes son los que tienen que cambiar todo esto. Y ahora, lo que quiero es que alguno, ¿no? Yo supongo que debe haber unas cuantas personas conectadas y escuchándome, me gustaría que alguno o alguna me hiciera alguna devolución sobre esta foto. ¿Qué les parece esta foto? Uy, hablaron todos juntos, no escuché a ninguno. Bueno, ¿puedo hacer un comentario, Rubén, de ahí? Dale, La foto está muy buena, ¿eh? la foto. Para eso. La foto está muy buena, pero me gustaría escuchar a alguno de los participantes a ver qué le ven a Eh, esta instalación. A ver, es Sebastián, es una bomba. es una bomba. Esto es una Parecería ser bomba. que el caño de impulsión y el caño de aspiración como que son lo mismo, vienen del mismo lugar, No, 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 están no. Mirá, yo te conectados. cuento. Esto viene de arriba, de un tanque, ¿no? Esto es una terraza o azotea, como le digo yo. Viene el agua de arriba. Esto que está acá colocado es un bypass. ¿Para qué? Para que
el agua entra por acá abajo y sale bombeada por acá arriba. Se unen las dos acá, en este caso está trabajando sin la bomba. ¿Por qué? Porque fíjate que acá abajo está cerrada, o sea que el agua llega hasta acá y se terminó. Y está habilitada acá, entonces el agua viene, baja, pega la vuelta, hace así y se va para acá abajo. Acá hay una válvula de retención, entonces no hay ningún inconveniente. Pero más allá de lo que yo quiero, el comentario de qué les La cantidad parece a de ustedes codos. que les falta. Perdón, Florencia. No, decía la cantidad de codos, quizás eso también se podría haber optimizado. ¿Cómo? A ver. Corriendo quizás un poco la bomba y que el codo, digamos, que está entre entre la llave, podría no. No, o sea, se lo hago más sencillo. Este elemento, que es una bomba, cuando comienza a funcionar, lo que hace es vibrar. Cuando deja de funcionar, tiene un corte rápido, al igual que cuando avanza, ¿no? ¡Pum! Arranca, corta, arranca, corta, arranca, corta. Eso lo que genera es una vibración en la tubería. Y si esa vibración uno no la controla, lo que muchas veces termina generando es la rotura de la instalación. Imagínense, movimiento, 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 movimiento. Llegó un momento que se rompió. Entonces, esto está muy prolijo porque si uno ve la instalación, y está bien, está derecho, está prolijo, está nivelado, utilizó, por ahí podía usar una curva, pero no le cambia la cosa, ¿no? El diámetro correspondiente, 1 pulgada, sí, 1 pulgada, válvula de retención, no tiene una fijación. Esto está todo suelto. Y además está expuesto a la intemperie que se va a degradar. Entonces, cuando uno ve esto, uno no tiene que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque esto está mal instalado. Porque si no está bien fijada la tubería, es como si estuviese mal dimensionada. Porque esto a futuro va a tener un inconveniente. Uno mira y dice, mirá, acá es una unión doble, acá hay una unión doble, acá hay una unión doble, porque estas llaves de corte vienen con una doble unión, cosa de que uno pueda sacar la bomba sin ningún tipo de problema. Pero el tema son las fijaciones. Hay que prestar mucha atención a las fijaciones. ¿Y dónde tengo que fijar yo? Siempre a continuación de cada una de las uniones. Yo tendría que poner una fijación acá arriba, y en este caso, que es más complicado, por ahí ponerle una acá. ¿Para qué? Para que no haga movimiento. ¿Por qué? Porque por un lado están las fijaciones para absorber la dilatación y contracción. Y por otro lado, las fijaciones nos ayudan a minimizar un efecto que se genera en las obras que se llama golpe de ariete. Y el golpe de ariete es cuando, por causa de un cierre rápido, puede ser el arranque o el corte de una bomba, una válvula esférica, una canilla esférica, un cierre cerámico, se hace una interrupción brusca ¿de qué? Del flujo. El agua viene corriendo libremente y de repente ¡pum!, se encuentra con una barrera, y esa energía que trae el agua, al golpear, lo que hace es automáticamente una reacción. Aumenta esa energía aguas hacia arriba. Entonces, cuando esta bomba deja de trabajar, el agua que iba a salir así para acá dejó de trabajar, hay movimiento. Ese movimiento se empieza a multiplicar. Y dependiendo del diámetro y del largo de la tubería, puede llegar a veces hasta 60 o 100 veces la presión de trabajo. Por eso es importantísimo que las instalaciones de agua también estén fijas. Fíjense esto. Acá tenemos la descarga de un inodoro, de una columna de edificio. Esto es en Santa Fe. Esta la saqué yo, esta foto, las dos. Acá está contrapendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la columna bajando y esto está con la pendiente hacia atrás. O sea que acá siempre va a haber agua. Primer error. Segundo error, ¿cómo está hecha la fijación?
le pusieron acá un pedazo de fleje. Y esto es un error. Esta es la forma correcta. Tenemos esta cañería, acá, esto es una pileta de patio que se llama bajolosa, donde la cañería secundaria va por arriba y la primaria por abajo de la losa. Y fíjense que acá hay una grampa, y acá tiene otra grampa. Y esta persona, que es un instalador muy bueno, en estas dos entradas del codo con acometida que no se utilizan porque tomó la entrada posterior, acá le colocó dos grampitas hacia arriba. ¿Para qué? Para que no se mueva. Entonces, esta instalación nunca va a tener un problema. ¿Por qué? Porque está bien fija. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar. Esto. Nuestras piletas de patio tienen muchas particularidades, pero una de ellas es esto. Entre acometida y acometida tienen estos elementos para que uno le pase la cinta, que es una cinta de polipropileno. No pasarle el alambre. Miren esto es una chanchada. Esto es vuelta y vuelta de alambre. Si tenés los elementos para hacer las sujeciones, esto es lo que ustedes tienen que empezar a ver, que las cosas se hacen de una sola forma. Porque aparte hay una cosa que es muy, pero muy cierta. Hacer algo bien o hacerlo mal le lleva al mismo tiempo. La única diferencia cuando uno le hace bien, lo que viene atrás son todas ganancias. Porque vienen las recomendaciones, porque viene la tranquilidad, porque viene la seguridad. Cuando uno las hace mal, son todos problemas. Tengo que ir a reparar, muchas veces no se va, entonces se pierde. ¿Por qué? Porque la persona no da respuesta, entonces, che, a Rubén no lo llame porque es un chanta, y uno empieza a perder el trabajo. Entonces, hay que hacerlas bien de entrada. Nos podemos equivocar, por supuesto, pero por eso se hacen las pruebas. Porque cuando todo está en el rústico, cuando está toda la vista, si yo tengo que cambiar porque me perdió la unión, yo pensé que había fusionado, pero la uní, entonces le dimos la prueba con la bombita y perdió. O mirá, me está goteando esa cañería, esa unión que hice. Bueno, vemos problema de O-ring, mal armado, no está bien lubricado. Por eso es importantísimo en las pruebas antes de tapar. Y después hay cosas de sentido común, ¿no? Esto lo sacamos de un lugar donde un día fui a hacer una charla en San Luis y voy al baño y se había hecho esto. Alguien le erró, y estas son cosas que no pueden pasar. O esto que es muy común. Por lo general se le da al albañil que haga la terminación del piso, pero que también ponga las rejillas. La colocación de las rejillas es un trabajo que tiene que ser el instalador, porque así el instalador se garantiza de que la rejilla está bien colocada y que va a ser totalmente estanca. Si no pasa esto, está bien, esto era en algo que se hizo afuera, ¿no? Pero esto pasa a nivel domiciliario, adentro, pasa a nivel de departamentos, donde uno abajo tiene otro departamento que cuando empiezan a habitarse estos edificios nuevos, empiezan los problemas de pérdida, de humedades. ¿Por qué? Porque se le dio un trabajo que es del instalador al albañil, al que colocó la cerámica. Y es una culpa compartida entre el que dirige la obra, el instalador, porque el instalador, por más que le diga, no, esto de hacker, no, este es trabajo mío. Y muchas veces por el que coloca la cerámica, que va, y porque como es más plata, no, yo coloco todo. Y así quedan las cosas, ¿no? Fíjese, estos son horrores. Esto es una cañería de gas con una cañería de epoxi, que es un material que se rosca, y una cañería de polietileno, nuestro, Fusiogas, que se termofusiona. Y esto que está acá es un acople de agua. Esto se utiliza, es un elemento para hacer reparaciones en el lugar de cuando se tenían los caños de galvanizado, que era difícil hacer la rosca porque estaban muy viejos, se colocaba este tipo de elemento para hacer una reparación provisoria. No, esto es una cañería de gas. O esto es un caño de agua y este es un caño de gas, de Sigas, de la otra empresa.
como te dicen, termofusionado. No, esto es una bomba de tiempo. Ahora, si ustedes van y lo ven y no saben de lo que están viendo, y no pueden decir nada. Por eso hay que capacitarse, hay que profesionalizarse, con todas las empresas, no solamente con nosotros. Tienen que ir, averiguar, preguntar, pedir, generar. Hoy con esto, muchachos, hoy es facilísimo capacitarse. Yo me acuerdo cuando estudié, tenía que ir a la biblioteca, estamos hablando de hace muchísimos años, a la biblioteca a sacar apunte, porque no existía la fotocopia. Tengo mis años, ¿no? Pero hoy tenemos todo acá. Quiero ver qué es el golpe de ariete y pongo en el Google, ¿no? En Dios Google, ¿qué es el golpe de ariete? Uy, mirá ¿qué es el polietileno? ¿Qué es el polipropileno? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué líneas están aprobadas? ¿Cuáles no están aprobadas? ¿Cuáles son las instalaciones? Todo eso, ¿no? Esto lo deben haber visto ustedes, ¿no? Es más de arquitectura, pero bueno, a la persona le dijeron, haceme la escalera como está en el proyecto. Y él la hizo como está en el proyecto. Pero yo a lo que digo es, ¿podemos llegar a que se llene la escalera para después darnos cuenta de que esto es un error? No. Y esto que está acá, lo pongo siempre, ¿por qué? Porque esto es en la ciudad de Rosario. No sé si ustedes recuerdan o saben, en Rosario, por mala praxis compartida entre la distribuidora de gas y un instalador, voló un edificio que murió mucha gente y el edificio se vino abajo. Y esta instalación está hecha en la ciudad de Rosario, la vi después a los 2 o 3 años, y yo digo, no puede ser de que alguien permita esto. ¿No? Porque yo lo primero que hice cuando vimos esto fuimos y golpeamos. Muchachos, esto que tienen acá es una bomba de tiempo. Cañería de gas, perfecto. Cañería de agua, no pueden ser compatibles. Acá va a haber un problema. Y eso es lo que pasa. No pasa nada hasta el día que pasa. Y ese día murieron como, no sé, 12 o 14 personas, porque explotó el edificio. Entonces, ustedes son los que tienen que cambiar. Ustedes son los que tienen que exigir. Ustedes son los que tienen que fiscalizar. Pero para eso se tienen que profesionalizar. Tienen que adquirir conocimiento. Capaz que ninguno se dedica a la parte de instalaciones. Pero aquel que lo haga sabe que puede contar con nosotros. ¿Con quién? Con la empresa. Con mi persona. ¿Por qué? Y porque para eso estamos. Para que no pasen estas cosas. Acá te dicen termofusiones. No, cañería milimétrica con cañería de pulgadas. No, no funciona. O toda esta chanchada que cuando uno se lo muestra al instalador te dice, pero usó todo, resolvió el problema. No, hay que erradicar esas cosas. No podemos seguir en esa mediocridad de que todo vale. Pero para eso tenemos que plantarnos adelante y decir, no, esto está mal por esto, por esto y por esto. Yo le digo a la gente, ¿no lo sabés? Llámame. Si yo no lo sé, buscamos la solución. Hoy haces una videollamada y estás conectado con cualquier parte del mundo. De la misma forma que hoy estoy con ustedes, también hacemos capacitaciones a otros países en aquellos lugares donde vendemos. Y problemas o situaciones que se generan, las resolvemos muchas veces con una videollamada. Estoy en la obra, empiezo, mirá, me pasa esto, pasó esto, tenemos esta situación, ¿cómo se soluciona? Bueno, es importante. Lo que les decía, edificios de altura, el molde de tortuguitas que hoy les comentaba, esto es simétrico, el problema fue de este lado, y después pasamos a este lado y estaba bien instalado. ¿No? Pero si las cosas se hacen correctamente, no pasa nada. Córdoba, Rosario, hoy hablaba de la costanera del río Paraná en Rosario, las Torres Dolfines, 40 y pico de piso. Esta cañería que va, esto acá arriba son los tanques de agua, yo estaba en ejecución en aquel momento cuando fui, acá arriba son los tanques de agua, sube un caño de 4 pulgadas desde acá abajo, la impulsión que va hasta allá arriba.
hay que tenerlo bien instalado, porque ese caño, con los 40 y pico de metros que tiene, estamos hablando de 100 y algo de metros de altura, necesitaba una bomba que te tire 15 kilos. 15 kilos es una locura, pero tiene que resistir, tiene que estar bien instalado. Bueno, esto es en Uruguay. Esta es la torre que le comentaba. Esta torre tiene 40 pisos, las bajadas son de 160, ¿no? Y las ventilaciones son de 110. Entonces, la fijación es tan importante como la instalación misma, ni que hablar la ventilación en desagüe. Y en el agua, fijar toda la tubería, porque ahí absorbo dilatación y contracción, que es un tema, no son problemas, son factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer instalaciones. Bueno, esta es la Torre Trump. Aquel que quiera, haga una captura de pantalla. Ese es mi nombre, mi apellido, mi correo, mi número de celular. Yo quedo a las órdenes para lo que sea. Y además tengan en cuenta que somos una empresa que no solamente fabricamos y comercializamos diferentes líneas para agua, para gas, para calefacción y para desagüe, sino que vendamos toda esta línea de servicios sin ningún tipo de costo. Asesoramiento, cómputo, la postventa, que es esa inspección que nosotros le exigimos al instalador que nos llame para ir a inspeccionar. Y ustedes que van a ser profesionales, ustedes que van a necesitar que las instalaciones que ustedes manden a hacer estén bien realizadas, ahí estamos nosotros para hacer ese tipo de inspecciones. Y la garantía, una garantía que otorgamos por 50 años por defecto de fabricación de nuestros materiales. Así que bueno, gente, muchas gracias. Primero Raúl y Martín por otro año más. Se van pasando los años y seguimos, y para mí es un placer estar acá. Viste que hoy hablé menos de la empresa, hablé un poco más de otras cosas, que creo que es lo que más les viene bien a ellos. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo pueden adquirir entrando a industriasaladillo.com.ar, en las capacitaciones que estamos haciendo ahora, en las que se van a hacer a partir del año que viene también. Aquellos que hayan hecho la captura de pantalla, lo que necesiten en profundidad, agua, desagües, gas y calefacción, estoy ahí. Raúl, todo tuyo. Bien, gracias Rubén, siempre la verdad que es un placer escuchar, sobre todo gente de mi edad, que uno que escucha cosas que le ha pasado en su vida profesional, y bueno, uno aprende de lo que le pasa, ¿no? Sobre todo. Me gustaría que si hay algún alumno que quiere preguntar o algún docente que quiera preguntar algo en concreto. Ya les paso ahora, ¿cómo se llama? La hoja con la evaluación para que la vayan